Era una noche fría y desoladora en las calles de la ficticia metrópolis de Veridia. Las luces de neón parpadeaban indiferentes sobre la silueta encorvada de Elara, una mujer que había conocido la crueldad del asfalto como pocas. Su abrigo raído, alguna vez de un color indefinido, ahora era una maraña de parches y agujeros que poco hacía por protegerla del gélido viento que soplaba sin piedad. Elara no siempre había sido una paria. Hubo un tiempo, no tan lejano en su memoria, en que su risa resonaba en los pasillos de una casa acogedora y sus manos, entonces suaves y cuidadas, se dedicaban a las artes que tanto amaba. La vida, sin embargo, tenía una forma caprichosa de retorcer los destinos, y una serie de desgracias encadenadas la habían arrojado sin contemplaciones a este abismo de desesperación. Cada día era una batalla. La búsqueda incesante de algo que llevarse la boca, la lucha por un espacio donde guarecerse de la lluvia o el frío, y, sobre todo, la constante humillación. Las miradas de desdén, los comentarios crueles, los empujones disimulados, todo ello se clavaba en su alma como astillas venenosas. Veridia, con sus imponentes rascacielos y sus tiendas de lujo, parecía burlarse de su miseria a cada paso. Los coches de alta gama deslizándose por las avenidas, las parejas riendo en los restaurantes de moda, los niños con sus juguetes nuevos en las manos, todo le recordaba la abismal distancia que la separaba de un mundo que alguna vez creyó pertenecerle. Elara se había vuelto experta en la invisibilidad, en mimetizarse con las sombras, en hacer que su presencia fuera lo menos notoria posible para evitar el escrutinio y la inevitable burla. Pero esa noche, la humillación fue más lacerante que de costumbre. Un grupo de jóvenes ebrios, saliendo de un club nocturno, la divisaron acurrucada junto a un buzón de correos. Sus risas estridentes se detuvieron bruscamente, dando paso a un silencio cargado de malicia. Uno de ellos, un chico de aspecto arrogante con una camisa desabotonada, se acercó a ella con una sonrisa burlona. «Miren lo que tenemos aquí, una rata de alcantarilla», espetó, y sus amigos estallaron en risas. Elara encogió aún más su cuerpo, intentando hacerse más pequeña, deseando desvanecerse en el aire. El chico se inclinó y, con un gesto obsceno, arrojó una moneda de 10 centavos a sus pies. «Para que te compres un plato de sopa, si es que eres capaz de encontrar uno con eso», dijo con desprecio. La moneda rodó por el pavimento y se detuvo justo al lado de su mano temblorosa. Era la gota que colmaba el vaso. Las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza durante tanto tiempo, comenzaron a brotar sin control, deslizándose por sus mejillas sucias y perdiéndose en el cuello de su abrigo. No era la falta de dinero lo que le dolía, ni siquiera la burla directa. Era la deshumanización, la forma en que la veían como algo menos que un ser humano, algo despreciable y sin valor. Su dignidad, esa última fortaleza que intentaba preservar, se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza. Elara sintió un dolor profundo y punzante en el pecho, una opresión que le robaba el aliento. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer de la faz de la tierra. Los jóvenes, satisfechos con su acto de crueldad, se alejaron entre risas y comentarios despectivos, dejando a Elara sola de nuevo en la inmensidad de la noche. La moneda brillaba débilmente bajo la luz de un farol distante, un cruel recordatorio de su situación. Cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, que al despertar se encontrara en su antigua cama, a salvo y lejos de esta pesadilla. Pero el frío persistente y el eco de las risas se negaban a desaparecer. En ese momento de absoluta desesperación, un destello de luz, mucho más brillante que el farol, se detuvo a pocos metros de ella. Era un coche de lujo, un modelo que Elara nunca había visto de cerca, con un brillo pulcro que contrastaba violentamente con la suciedad de la calle. Por un momento, pensó que se trataba de otro grupo de personas que la humillarían, o tal vez de la policía, que la obligaría a moverse de su único refugio. Su cuerpo se tensó, preparándose para lo peor. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la tomó completamente por sorpresa. La puerta trasera del vehículo se abrió lentamente y una figura alta y elegante descendió. Era un hombre, vestido impecablemente con un traje oscuro que se ajustaba a su figura atlética. Su cabello era oscuro y peinado hacia atrás, y sus ojos, aun en la penumbra de la noche, parecían irradiar una calma inusual. Se acercó a ella con pasos lentos y decididos, sin mostrar el menor rastro de asco o desprecio en su rostro. Elara no podía creer lo que veía. Su mente, acostumbrada a la hostilidad, luchaba por procesar esta inesperada cercanía. El hombre se detuvo a su lado, y un aroma sutil a sándalo y elegancia flotó en el aire, un contraste tan marcado con el olor a humedad y desesperación que la rodeaba. Él la observó por un instante, y Elara sintió que sus ojos la veían de verdad, no como una sombra,
sino como una persona. Eso, por sí solo, fue un shock. El hombre no dijo nada al principio, solo se arrodilló suavemente, quedando a su altura. Este gesto, tan inesperado y respetuoso, hizo que Elara levantara la mirada tímidamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos no encontró juicio, solo una profunda compasión. Era una mirada que no había recibido en años, una mirada que la hizo sentir, por un breve y fugaz instante, que no estaba completamente sola en el mundo. El silencio se prolongó por unos segundos, que parecieron una eternidad. Elara, acostumbrada a gritos y burlas, se sentía incómoda con la tranquilidad de su presencia. Temía que en cualquier momento la compasión se transformara en desdén. Sin embargo, el hombre no hizo ningún movimiento brusco, no intentó tocarla ni apartarla. Simplemente mantuvo su mirada fija en ella, y Elara pudo ver un atisbo de tristeza en sus ojos, una tristeza genuina que la desconcertó. Finalmente, el hombre extendió su mano. En su palma no había dinero ni limosnas. Había una tarjeta de visita, simple pero elegante, con un nombre grabado en ella, Alexander Volkov. Debajo del nombre, un número de teléfono y una dirección que, Elara supuso, debía pertenecer a una oficina o a alguna residencia de lujo. «Por favor», dijo el hombre con una voz suave y profunda, que contrastaba con la brusquedad de su entorno. «Si necesita ayuda, no dude en llamarme. No está sola». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Elara. La oferta de ayuda, sin condiciones ni juicios, era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Dudó por un instante, su instinto de supervivencia dictándole que desconfiara de cualquier acto de amabilidad en las calles. Pero la sinceridad en los ojos de Alexander era innegable. Con la mano temblorosa, Elara tomó la tarjeta. Era un trozo de cartulina que, en ese momento, parecía pesar una tonelada, cargado con el peso de una esperanza que creyó perdida. El hombre le dio una leve sonrisa, una sonrisa triste pero llena de bondad, y luego se puso de pie. «Espero que lo considere», añadió antes de girarse y volver a subir a su coche. El motor rugió suavemente, y el vehículo se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Elara de nuevo en la oscuridad, pero esta vez con algo más que el frío y la desesperación. En su mano, la tarjeta de Alexander Volkov era un ancla, una pequeña promesa de que tal vez, solo tal vez, su pesadilla podría... Elara se aferró a ella como a un tesoro, la miró una y otra vez bajo la tenue luz del farol, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. La idea de un millonario, un hombre de ese mundo inalcanzable, tendiéndole la mano, era casi real. Pero la tarjeta era tangible, la voz de Alexander aún resonaba en sus oídos. ¿Sería posible que hubiera un rayo de luz al final de este túnel oscuro? La noche siguió su curso, pero para Elara ya no era la misma. Ahora tenía una decisión que tomar. ¿Se atrevería a cruzar el abismo que la separaba de ese mundo de riqueza y poder, o se aferraría a la seguridad de la invisibilidad que la había protegido hasta ahora? El peso de la tarjeta en su mano era el peso de un futuro incierto, pero, por primera vez, un futuro que no estaba completamente teñido de desesperación. El frío de la madrugada se colaba por los resquicios de su improvisado refugio, pero Elara apenas lo sentía. Su mente estaba enredada en un torbellino de pensamientos, todos girando en torno a la diminuta tarjeta de Alexander Volkov. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de Veridia con tonos grises y rosados, y con él la cruda realidad de otro día en la calle. El estómago le rugía, pero la sed de saber qué hacer con esa tarjeta era más apremiante. ¿Era una broma cruel? ¿Una trampa? Su experiencia le decía que desconfiara de todo y de todos. La amabilidad en ese mundo era una moneda rara, a menudo con un precio oculto. Sin embargo, los ojos de Alexander, llenos de esa compasión genuina, se aferraban a su memoria, negándose a desaparecer. Pasó la mañana observando a la gente pasar, a los oficinistas apresurados con sus cafés en mano, a los repartidores, a los turistas con sus cámaras. Nadie parecía notar su presencia, como siempre. Pero ahora, esa invisibilidad, que antes era una protección, se sentía como una carga. El sol de la tarde se cernía sobre la ciudad cuando la decisión se formó en su mente. No tenía nada que perder. Absolutamente nada. Su vida ya era un pozo de desesperación. ¿Y si Alexander era diferente? ¿Y si esa tarjeta era, en verdad, una oportunidad? Con el corazón latiéndole con una fuerza inusual, se levantó. Sus músculos protestaron, rígidos por el frío y la falta de movimiento. Se arrastró hasta una cabina telefónica pública, sucia, maloliente, que milagrosamente aún funcionaba.
Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de la tarjeta. Cada tono era un golpe en su pecho, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Una voz femenina, suave y profesional, contestó al otro lado de la línea. Oficinas Volkov. ¿En qué puedo ayudarle? El ara se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. Su garganta estaba seca, y un nudo se había formado en su estómago. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», insistió la voz. El ara respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. «Yo, soy el ara. Me dio esta tarjeta el señor Volkov anoche», susurró, su voz ronca y apenas audible. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un momento de silencio que a el ara le pareció eterno. Estaba a punto de colgar, convencida de que había cometido un error, cuando la voz respondió, esta vez con un tono diferente, una pizca de curiosidad. «Ah, la señorita Lara. El señor Volkov me instruyó que esperara su llamada. Por favor, ¿podría esperar un momento en la línea?». Los minutos que siguieron fueron una agonía. El ara se aferraba al auricular como a un salvavidas, sus nudillos blancos por la presión. ¿Había hecho lo correcto? ¿O estaba a punto de sumergirse en una situación aún peor? Finalmente, una voz masculina, profunda y familiar, resonó al otro lado. Era Alexander. «El ara, me alegra mucho que hayas llamado. ¿Cómo te encuentras?». Su tono era cálido, sin rastro de superioridad o condescendencia. El ara se sintió ligeramente desarmada por la naturalidad de su voz. «Yo, bien, supongo», respondió, su voz aún temblorosa. «Sé que esto es inusual», continuó Alexander, «pero me gustaría ayudarte. ¿Estarías dispuesta a venir a mis oficinas? Podemos hablar con calma y ver cómo puedo asistirte. No tienes que preocuparte por nada». La oferta era tentadora, casi demasiado buena para ser verdad. Ir a sus oficinas significaba salir de su zona de confort, exponerse aún más. Pero la alternativa era seguir en la calle, con la humillación como compañera constante. «Sí», dijo el ara, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera dudar. «Sí, me gustaría». Alexander le dio una dirección y la hora. «Estaré esperando», dijo antes de colgar. El ara se quedó con el teléfono en la mano, el corazón aún acelerado. La dirección estaba en uno de los distritos más exclusivos de Veridia, un lugar al que nunca se hubiera atrevido a ir. La ropa que llevaba era un desastre, su cabello una maraña, sus manos y rostro sucios. La vergüenza la invadió de nuevo. ¿Cómo podría presentarse así ante un hombre tan pulcro y exitoso? Las horas que siguieron fueron una batalla interna. La desesperación le susurraba que no fuera, que se escondiera, que se mantuviera a salvo en la oscuridad a la que estaba acostumbrada. Pero la diminuta llama de esperanza que Alexander había encendido ardía con más fuerza. Se esforzó por limpiarse lo mejor que pudo, usando un charco de agua para intentar peinar su cabello, frotando su rostro con un pañuelo sucio. Era inútil. Sabía que su apariencia gritaría su situación. Cuando llegó a la dirección indicada, un imponente edificio de cristal y acero se alzaba majestuosamente ante ella, reflejando el sol poniente. Un portero con un uniforme impecable la observó con una ceja levantada, sus ojos expresando el juicio tácito que el ara conocía tan bien. Su corazón se encogió. Estaba a punto de darse la vuelta y huir, cuando recordó las palabras de Alexander. «No tienes que preocuparte por nada». Tomó aire y, con una determinación que no sabía que poseía, entró al vestíbulo. El lujo del lugar la abrumó. Mármol pulido, obras de arte abstractas en las paredes, y un silencio reverente que era perturbador. Se acercó la recepcionista, una mujer joven con un traje impecable y una sonrisa educada, aunque un tanto distante. «Tengo una cita con el señor Volkov», dijo el ara, su voz apenas un susurro. La recepcionista la miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en la ropa de Lara con una expresión de asombro apenas disimulada. «¿Su nombre, por favor?», dijo, su tono volviéndose más frío. «El ara», respondió. La recepcionista tecleó algo en su computadora, y sus ojos se abrieron ligeramente. «Ah, sí. La señorita Lara. El señor Volkov la espera. Tome el ascensor a la planta ático». El viaje en ascensor fue surrealista. Las puertas se abrieron directamente a un espacio amplio y luminoso, con vistas panorámicas de la ciudad. Alexander Volkov estaba de pie junto a una ventana, observando el horizonte, su figura imponente contra el telón de fondo de la ciudad. Se giró al escuchar el sonido del ascensor, y sus ojos se encontraron con los de Lara. Una leve sonrisa se formó en sus labios. No había sorpresa, ni desprecio,
solo una calidez que la tranquilizó al instante. «Elara, bienvenida», dijo, extendiendo una mano hacia ella. Su voz era tan amable como la recordaba. «Por favor, toma asiento». Elara se sintió un poco torpe al caminar sobre la suave alfombra, su ropa raída y sucia sintiéndose aún más fuera de lugar en ese entorno impecable. Se sentó en un cómodo sillón de cuero, sintiendo el contraste con el duro pavimento al que estaba acostumbrada. Alexander se sentó frente a ella, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. «Gracias por venir», comenzó. «Sé que debe ser difícil para ti». Elara sintió, sin saber qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta. Alexander le ofreció una taza de té humeante y un plato de galletas. Elara tomó el té, el calor reconfortante extendiéndose por sus manos frías, y las galletas le parecieron un manjar de dioses. Mientras comía y bebía, Alexander le habló con suavidad, sin presiones, sin juicios. Le preguntó sobre ella, sobre su vida, pero no con curiosidad morbosa, sino con un interés sincero. Elara, sorprendida por su amabilidad, comenzó a relatar, a trozos, la historia de cómo había terminado en la calle, una enfermedad repentina de sus padres que consumió todos sus ahorros, la pérdida de su empleo, el desahucio. Habló de la humillación, del miedo constante, de la desesperación. Alexander escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Cuando Elara terminó, el silencio llenó la oficina, un silencio pesado pero no incómodo. Alexander asintió lentamente. «Lamento mucho lo que has pasado, Elara», dijo, su voz llena de empatía. «Nadie debería tener que vivir así». Se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda hacia ella por un momento. Elara se preguntó qué estaría pensando. ¿Se arrepentiría de haberla ayudado? ¿Cambiaría de opinión ahora que conocía la magnitud de su miseria? Cuando se volvió, su expresión era de profunda determinación. «Quiero ayudarte, Elara, no con una limosna, sino con una verdadera oportunidad. Una oportunidad para recuperar tu vida, tu dignidad». Elara lo miró con incredulidad. No podía ser cierto. «Pero, ¿por qué?», preguntó, la voz apenas un susurro. «¿Por qué yo?». Alexander le dio una pequeña sonrisa. «Digamos que he visto la crueldad de este mundo de cerca, y creo en el poder de las segundas oportunidades. Creo en ti, Elara». Sus palabras la golpearon con una fuerza inmensa. Creía en ella. Nadie había dicho eso en años. «Quiero ofrecerte un lugar donde quedarte, donde puedas estar segura y limpia. Y luego, quiero ayudarte a encontrar un trabajo, a reconstruir tu vida, paso a paso». Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una abrumadora gratitud. La oferta era más de lo que jamás había soñado. Era un salvavidas lanzado en medio de un océano embravecido. «No sé qué decir», balbuceó Elara, intentando contener el torrente de emociones. «Solo, gracias. Muchas gracias». Alexander se acercó a ella y, con una delicadeza inesperada, le entregó una pequeña llave. «Esto es para un pequeño apartamento. Es simple, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Y mañana por la mañana pasará alguien a recogerte. Tendrás ropa limpia, algo de comida. Y luego podemos empezar a planificar el futuro». Elara tomó la llave, sintiendo el frío metal en su palma, un contraste con el calor de la taza de té. Era una llave a un nuevo comienzo, a una vida que creía perdida para siempre. La mirada de Alexander era firme y sincera. «No te rindas, Elara. Hay luz al final del túnel». Sus palabras fueron un eco de su propio pensamiento de la noche anterior. Pero esta vez no era una mera esperanza, sino una promesa tangible. Elara sintió, su corazón lleno de una emoción que no podía describir. El camino sería largo y difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo no estaría sola. Y todo gracias a la bondad inesperada de un millonario que vio más allá de su apariencia, que vio a la persona que se escondía detrás de la humillación. El pequeño apartamento al que Elara llegó esa noche era un oasis de tranquilidad. Las paredes recién pintadas, los muebles sencillos pero cómodos, la cama con sábanas limpias y suaves. Todo era un contraste abrumador con las aceras frías y los refugios improvisados a los que estaba acostumbrada. Se quedó de pie en el centro de la sala, respirando hondo el aire limpio, casi temiendo que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Había una pequeña cocina con algunos víveres básicos: pan, leche, café. Elara se hizo un simple sándwich y un vaso de agua,
comiendo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el más exquisito manjar. Después de comer, se dirigió al baño. La vista de su reflejo en el espejo la impactó. Ojeras profundas, cabello enmarañado, piel cenicienta por la suciedad. No se reconocía. Era una extraña. Con manos temblorosas, abrió el grifo de la ducha. El agua tibia que caía sobre su piel era una bendición, arrastrando no solo la suciedad, sino también años de polvo y desesperación. Lloró bajo la ducha, no de tristeza, sino de alivio, de la abrumadora sensación de ser, por fin, una persona de nuevo. Al día siguiente, tal como Alexander había prometido, una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos cálidos, llamó a su puerta. Se presentó como Marta y traía consigo una bolsa de ropa nueva y cómoda. «El señor Volkov me pidió que te ayudara a instalarte y a que te sientas cómoda», dijo Marta, su voz suave y tranquilizadora. «También te llevaré a hacer unas compras para el apartamento y para ti». La presencia de Marta era un bálsamo. No había juicios en su mirada, solo una genuina disposición a ayudar. Juntas, fueron a una tienda de ropa sencilla, donde Lara, por primera vez en mucho tiempo, pudo elegir prendas que no estuvieran rotas o sucias. Era un pequeño lujo, pero significaba el mundo para ella. Luego, compraron algunos artículos esenciales para el apartamento, llenando los armarios vacíos. Marta también la llevó a una peluquería. Sentarse en la silla, con el aroma a champú y la sensación de unas manos expertas en su cabello, era una experiencia casi terapéutica. Cuando el proceso terminó y se miró en el espejo, Lara apenas pudo contener el asombro. Su cabello, ahora limpio y cortado con un estilo sencillo, enmarcaba un rostro que comenzaba a mostrar las facciones delicadas que el tiempo y la calle habían ocultado. Las ojeras persistían, pero ya no era la sombra que había visto la noche anterior. A tener un final. Los días siguientes transcurrieron en una especie de sueño. Lara se dedicaba a cuidar del apartamento, a cocinar comidas sencillas y a leer los pocos libros que Marta le había traído. La tranquilidad y la seguridad eran los mayores lujos. Dormía profundamente, sin el miedo constante de ser atacada o desalojada. Durante este tiempo, Alexander se mantuvo en contacto, a través de Marta o con breves llamadas telefónicas, preguntando cómo estaba y si necesitaba algo. Nunca la presionó, nunca la hizo sentir como una carga. Su paciencia y su respeto eran inquebrantables. Después de una semana, Lara se sentía lo suficientemente fuerte como para dar el siguiente paso. Marta le había sugerido que pensara en lo que le gustaría hacer, en sus antiguos talentos. Lara había sido una artista, una ilustradora con un don para el detalle. Pero esa vida parecía tan lejana. Un día, Alexander la llamó directamente. «Lara», dijo su voz, cálida y directa, «me gustaría invitarte a almorzar. Hay algo que me gustaría discutir contigo en persona». Lara sintió una punzada de nerviosismo. Era la primera vez que se verían desde aquella noche en sus oficinas. Se vistió con la ropa más presentable que tenía, una blusa sencilla y unos pantalones cómodos. Cuando Alexander llegó en su coche, Lara lo esperó en la entrada del edificio. Su presencia seguía siendo imponente, pero su sonrisa al verla era genuina y tranquilizadora. «Te ves muy bien, Lara», comentó, y ella sintió un leve rubor en sus mejillas. El restaurante al que la llevó era elegante pero discreto. Lara se sintió un poco fuera de lugar al principio, pero Alexander la hizo sentir cómoda, conversando con ella sobre temas triviales, sobre el tiempo, sobre la vida en la ciudad. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia el futuro. «He estado pensando en cómo podemos ayudarte a recuperar tu independencia», dijo Alexander, sus ojos fijos en ella. «Marta me ha contado sobre tu talento para el arte». Lara asintió timidamente. Sí, solía dibujar y pintar. Ilustraciones, principalmente. Alexander asintió pensativo. «Mi empresa, Volkov Industries, tiene una rama de diseño gráfico y publicidad. No sé si te interesaría, pero podríamos ofrecerte un puesto. No sería un trabajo de alto nivel al principio, sino algo donde puedas empezar de nuevo, aprender y, si lo deseas, desarrollar tu talento. Tendrías un salario justo, estabilidad». Lara se quedó sin aliento. Un trabajo, en una empresa como Volkov Industries, era algo que nunca se hubiera atrevido a soñar. La oferta era un puente hacia una vida normal, una oportunidad para recuperar su dignidad y su propósito. Sí, balbuceó Lara, las palabras saliendo atropelladamente. «Me encantaría. Haré lo que sea». Alexander sonrió, una sonrisa cálida y alentadora.
No te preocupes. No hay presiones. Empezarás la próxima semana. Marta te ayudará con los trámites y te guiará en los primeros días. Elara sentía que el mundo se abría ante ella. Un futuro que parecía imposible ahora se extendía frente a sus ojos, tangible y real. La gratitud que sentía por Alexander era inmensa. No era solo la ayuda material. Era la fe que le había depositado en ella, la creencia de que era capaz de recuperarse, de volver a ser ella misma. Cuando regresaron al apartamento, Elara se sintió llena de una energía renovada. No había tiempo para la duda o el miedo. Tenía una oportunidad y estaba decidida a aprovecharla. La semana pasó volando, llena de preparativos y una creciente expectación. Marta la ayudó a conseguir la ropa adecuada para el trabajo y le dio consejos prácticos sobre la rutina de la oficina. El primer día en Volkov Industries fue un torbellino de emociones. Elara se sentía nerviosa, pero también emocionada. El ambiente en la oficina era profesional, pero amable. Sus nuevos compañeros de trabajo la recibieron con cortesía, aunque con cierta curiosidad inicial. Alexander, el imponente CEO, la trató con la misma normalidad que a cualquier otro empleado, lo cual la tranquilizó. No había favoritismos, solo una oportunidad. Su trabajo consistía en tareas básicas de diseño gráfico, ayudando en proyectos más grandes y aprendiendo el funcionamiento de las herramientas. Era un desafío, pero Elara lo afrontó con determinación. Cada línea que trazaba, cada color que elegía, era un paso más hacia su recuperación. Las horas en la oficina pasaban volando. La concentración en su trabajo era una distracción bienvenida de los fantasmas del pasado. Descubrió que su pasión por el arte seguía intacta, solo que había estado enterrada bajo capas de desesperación. Noche tras noche, volvía a su apartamento exhausta, pero con una satisfacción que no había sentido en años. Estaba trabajando, estaba aprendiendo, estaba recuperando su vida. Y en el centro de todo estaba la figura discreta pero constante de Alexander. Su presencia era un recordatorio constante de la bondad que había transformado su existencia. Los primeros meses en Volkov Industries fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación para Elara. Se sumergió de lleno en sus nuevas responsabilidades, absorbiendo cada detalle sobre diseño gráfico, software y la dinámica de la oficina. Descubrió que su talento para el dibujo y la ilustración, aunque oxidado, estaba intacto. Las tareas iniciales, aunque sencillas, le permitieron pulir sus habilidades y familiarizarse con el entorno digital que era tan diferente de sus viejas acuarelas. Sus colegas, al principio curiosos, pronto la aceptaron. Elara era una trabajadora incansable, atenta y siempre dispuesta a aprender. Su pasado en la calle se mantenía como un secreto bien guardado, algo que la impulsaba a esforzarse aún más, a demostrarse a sí misma y a Alexander que era digna de la oportunidad que le habían brindado. Alexander, por su parte, mantuvo una distancia profesional, pero siempre presente. Sus encuentros eran breves, a menudo en el pasillo durante alguna reunión general de la empresa. Siempre le ofrecía una sonrisa amable y un comentario alentador, un gesto de reconocimiento que significaba mucho para Elara. No había favoritismo evidente, lo cual era un alivio. Ella no quería ser vista como un proyecto de caridad, sino como una empleada más ganándose su lugar por mérito propio. Sin embargo, en esos encuentros fugaces, Elara notaba algo más en la mirada de Alexander, algo que trascendía la relación jefe-empleado. Había una curiosidad, una profundidad, que la hacía preguntarse sobre el hombre detrás del exitoso empresario. Un día, el director de su departamento, el señor Henderson, la llamó a su oficina. Elara sintió un nudo en el estómago, temiendo haber cometido algún error. Pero la expresión del señor Henderson era de aprobación. «Elara», dijo, «hemos notado tu excelente trabajo y tu rápido progreso. Queremos asignarte un proyecto más significativo. Es una campaña publicitaria para uno de nuestros clientes más importantes, y el señor Volkov ha solicitado específicamente que seas parte del equipo». Elara no podía creerlo. Era una gran oportunidad, un salto importante en su carrera incipiente. Aceptar el desafío con entusiasmo. El nuevo proyecto era exigente, requería largas horas y mucha creatividad. Elara se entregó por completo, trabajando con pasión renovada. Había una satisfacción profunda en ver cómo sus diseños tomaban forma, cómo sus ideas se materializaban en algo real y significativo. Durante este proyecto, Elara tuvo más interacción con Alexander de lo habitual. Él supervisaba de cerca la campaña, asistiendo a las reuniones de progreso y ofreciendo su perspectiva. En una de esas reuniones, después de que Elara presentara sus bocetos, Alexander se quedó en silencio por un momento,
observándolos con atención. «Estos son excelentes, Elara», dijo finalmente, con una nota de genuina admiración en su voz. «Tienes un talento excepcional. Has capturado la esencia de lo que queremos transmitir». El cumplido, viniendo de él, le llegó hondo. Era la validación que necesitaba, la confirmación de que estaba en el camino correcto. A medida que el proyecto avanzaba, las interacciones entre Lara y Alexander se volvieron más personales, aunque sutilmente. A veces, después de una reunión, él se quedaba un momento para charlar con ella sobre algo ajeno al trabajo, un libro que había leído, un lugar que había visitado. Eran conversaciones breves, pero significativas, que le permitían a Elara vislumbrar la personalidad de Alexander más allá de su faceta de CEO. Descubrió que era un hombre profundamente inteligente, con un sentido del humor sutil y una curiosidad genuina por el mundo. Hablaba con pasión sobre sus proyectos y sobre su visión para el futuro de su empresa, pero también mostraba una sorprendente sensibilidad. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, Elara se dio cuenta de que era la única en el departamento. La luz tenue de su monitor iluminaba el espacio. De repente, escuchó unos pasos y Alexander apareció en el umbral de su cubículo. Llevaba su saco en la mano y parecía estar a punto de irse. «Elara», dijo, con un tono ligeramente sorprendido al verla. «¿Todavía aquí? Ya es tarde». Elara se sonrojó un poco. «Sí, solo quería terminar algunas cosas. Este proyecto me tiene enganchada». Alexander asintió, una leve sonrisa en sus labios. «Lo entiendo perfectamente. La pasión por el trabajo es una cualidad admirable». Luego, su expresión se volvió un poco más seria. «Pero también es importante descansar. Hay que encontrar un equilibrio». Hubo un breve silencio, y Elara sintió una tensión inusual en el aire. La proximidad de Alexander, en ese espacio vacío y silencioso, era diferente a la de la oficina bulliciosa. «Elara», dijo Alexander de repente, su voz más suave de lo habitual. «Me gustaría invitarte a cenar, si no tienes otros planes. No como una reunión de trabajo, sino como una cena amistosa. Me gustaría conocerte un poco más fuera del contexto de la empresa». La invitación la tomó por sorpresa. Su corazón dio un vuelco. Una cena, solo ellos dos. Era un paso más allá de lo profesional, un indicio de que su relación estaba evolucionando hacia algo diferente. Se sintió nerviosa, pero también emocionada. Era una oportunidad de ver a Alexander en un entorno más relajado, de conocer al hombre detrás de la imagen de empresario exitoso. «Sí, me encantaría, Alexander», respondió, intentando sonar tranquila a pesar del torbellino de emociones que sentía por dentro. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Excellent. Te recojo mañana por la noche». Y con eso, se despidió, dejando a Elara con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de nuevas posibilidades. La anticipación por la cena con Alexander llenó a Elara de una mezcla de nerviosismo y emoción. Escogió con cuidado la ropa que Marta le había ayudado a comprar. Un sencillo vestido azul oscuro que le llegaba hasta las rodillas, de un tejido suave y caída elegante. Se maquilló ligeramente, realzando sus ojos, y se peinó con esmero. Cuando Alexander la recogió, vestía un impecable traje gris que acentuaba su porte distinguido. Sus ojos, al verla, brillaron con una luz que Elara no había notado antes, y una genuina sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Te ves? Radiante, Elara», dijo, su voz suave y sincera, haciéndola ruborizar. El restaurante que la llevó no era ostentoso, pero sí elegante, con un ambiente íntimo y una iluminación tenue que invitaba a la conversación. Se sentaron en una mesa discreta, y Alexander le ofreció el menú con una deferencia que la hizo sentir especial. Durante la cena, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Alexander no habló de negocios ni de la empresa, sino que le preguntó sobre sus intereses, sus sueños, incluso sus miedos. Elara, inicialmente cautelosa, se encontró abriéndose a él, compartiendo detalles de su vida antes de la calle, su amor por el arte, sus esperanzas de reconstruir su futuro. Alexander, por su parte, también compartió aspectos de su vida personal. Habló de su pasión por la lectura, de sus viajes, de la responsabilidad que sentía hacia su empresa y sus empleados. Reveló una faceta más vulnerable y reflexiva de sí mismo. Elara descubrió que, a pesar de su inmensa riqueza, Alexander no era arrogante ni distante. Era un hombre con una profunda sensibilidad, con un intelecto agudo y un corazón sorprendentemente bondadoso. Había una seriedad en sus ojos que sugería una historia personal
quizás de desafíos propios, que la hizo sentir una conexión aún más profunda. Se rieron juntos de anécdotas triviales y se encontraron en sintonía en temas más profundos. Alexander escuchaba con atención cada palabra de Lara, su mirada fija en ella, transmitiendo una sensación de ser completamente entendida y aceptada. No había rastro de juicio, solo una curiosidad genuina y un respeto palpable. El tiempo voló, y cuando se dieron cuenta, el restaurante estaba casi vacío. La cena se había extendido por horas, y Lara sintió que había conocido a Alexander de una manera que trascendía cualquier expectativa. La conexión entre ellos era innegable, un hilo invisible que se había tejido entre dos almas de mundos tan diferentes. Cuando Alexander la llevó de regreso a su apartamento, el silencio en el coche era cómodo, lleno de la resonancia de su conversación. Al llegar, se detuvieron frente al edificio. Alexander apagó el motor, y la oscuridad del exterior contrastó con la calidez del interior del coche. Se volvieron el uno hacia el otro. «Gracias por esta noche, Alexander», dijo Lara, su voz suave y sincera. «Ha sido maravillosa». Alexander le sonrió, y en sus ojos Lara vio una emoción que la hizo sentir un escalofrío agradable. «La maravilla ha sido mía, Lara», respondió, su voz más grave de lo habitual. «Disfruto mucho de tu compañía». Hubo un momento de silencio, un espacio cargado de emociones no dichas. Lara sintió el impulso de inclinarse, de acortar la distancia entre ellos, pero la cautela la detuvo. Alexander pareció dudar por un instante, y luego extendió su mano, rozando suavemente su mejilla. El toque fue tierno, eléctrico. «Me gustaría seguir conociéndote, Lara», dijo, su voz apenas un susurro. «Más allá de la empresa, más allá de todo. Si tú también lo deseas». El corazón de Lara dio un salto. Era una invitación clara, una propuesta para explorar la conexión que ambos sentían. La vulnerabilidad en su voz, el gesto delicado de su mano, disiparon cualquier duda. «Sí, Alexander», respondió, su voz firme a pesar del temblor en su interior. «Sí, yo también lo deseo». Alexander sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro en la penumbra del coche. Retiró su mano, pero la conexión entre ellos seguía palpable. «Entonces, me gustaría invitarte a salir de nuevo. Quizás podríamos ir a una galería de arte el próximo fin de semana. Sé que te gusta el arte». Lara sintió con entusiasmo. La idea de compartir su pasión con él, de explorar ese mundo juntos, la llenó de alegría. «Me encantaría», dijo. Se despidieron con una mirada prolongada, un entendimiento tácito de que algo nuevo y significativo estaba comenzando entre ellos. Al entrar a su apartamento, Lara se sintió flotar. La noche había sido más que una cena, había sido una revelación. Alexander Volkov, el millonario que la había salvado de la humillación, era mucho más de lo que había imaginado. Y la conexión que habían forjado, tan inesperada como profunda, prometía un futuro que Lara, en sus sueños más salvajes, nunca se había atrevido a imaginar. Las semanas que siguieron a aquella cena marcaron el inicio de una nueva etapa para Lara y Alexander. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, transformándose en una serie de citas discretas pero significativas. Visitaban galerías de arte, paseaban por los parques menos concurridos de Veridia, cenaban en restaurantes íntimos donde podían conversar sin ser el centro de atención. Lara se sentía como en un sueño. Compartir su pasión por el arte con Alexander era una revelación. Él escuchaba atentamente sus interpretaciones de las obras y ella se maravillaba con la profundidad de sus análisis, la forma en que veía detalles que a otros se les escaparían. Descubrió que Alexander no solo apreciaba el arte, sino que le entendía en un nivel profundo, casi espiritual. A medida que pasaba el tiempo, la formalidad entre ellos se fue disolviendo, dando paso a una cercanía y una complicidad que sorprendieron a Lara. Se reían más, compartían confidencias, y la mano de Alexander, antes cautelosa, ahora buscaba la suya de forma natural en un gesto de afecto y conexión. Alexander era un hombre de negocios inmensamente ocupado, pero siempre encontraba tiempo para ella. Sus mensajes de texto eran frecuentes y sus llamadas telefónicas se extendían hasta altas horas de la noche, llenas de conversaciones sobre sus días, sus pensamientos y sus sueños. Lara descubrió que, detrás de la fachada del poderoso CEO, había un hombre atento, genuino y sorprendentemente dulce. Un fin de semana, Alexander la invitó a su mansión, una impresionante propiedad ubicada en las colinas de Veridia, con vistas panorámicas a la ciudad. Lara sintió un nudo en el estómago. Era un paso importante, una inmersión más profunda en su mundo. La mansión era vasta y lujosa,
pero no ostentosa. Había una calidez en sus estancias, una colección de arte exquisita y una biblioteca impresionante que reflejaban la personalidad de Alexander. Él la guió por la casa, mostrándole sus libros favoritos, las piezas de arte que más significaban para él. Elara se sintió cómoda, no intimidada. Alexander la hacía sentir como si perteneciera allí. Cenaron en la terraza, bajo un cielo estrellado, y la conversación derivó hacia temas más personales. Alexander habló de su familia, de la presión de mantener el legado de su empresa, y de la soledad que a menudo acompañaba su posición. Fue en esa conversación donde Lara se dio cuenta de que, a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían una sensibilidad similar y una comprensión mutua de las cargas de la vida. Él, con el peso de su imperio, ella, con el peso de su pasado. Ambos habían conocido la soledad, aunque por razones distintas. Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera tan bien, confesó Alexander, mirando a Elara con una intensidad que la hizo temblar. Eres diferente, Elara. Tu fuerza, tu resiliencia, me inspiras. Las palabras de Alexander la conmovieron profundamente. La hacía sentir vista y valorada de una manera que nunca antes había experimentado. En ese momento, bajo la luz de la luna, Elara se dio cuenta de que lo que sentía por Alexander era mucho más que gratitud. Era un sentimiento profundo, una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas. Era amor, y por la forma en que Alexander la miraba, sentía que ese sentimiento era correspondido. Unas semanas después, durante una caminata por la playa al atardecer, Alexander se detuvo y se volvió hacia ella, sus ojos fijos en los suyos. El sonido de las olas era el único testigo de su conversación. Elara, comenzó, su voz profunda y resonante, sabes que me importas mucho, que lo que siento por ti es real y profundo. Elara sintió que el corazón se le salía del pecho. Alexander tomó sus manos, entrelazando sus dedos. Quiero que seamos algo más que amigos. Quiero construir un futuro contigo. Un futuro donde tu pasado sea solo una historia de superación. Y nuestro presente sea el inicio de algo hermoso. La declaración de Alexander era todo lo que Lara había anhelado escuchar. Era la confirmación de que no estaba imaginando la profundidad de sus sentimientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez lágrimas de felicidad pura. Alexander, susurró, la voz quebrada por la emoción. Sí, 1000 veces sí. Alexander sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro. Se inclinó y la besó. El beso fue tierno al principio, luego se profundizó, transmitiendo todo el amor y la pasión que sentían el uno por el otro. Era un beso que sellaba una promesa, el inicio de una relación que había nacido de la compasión y la esperanza, y que ahora florecía en un amor verdadero. Caminaron de regreso por la playa, de la mano, sus siluetas recortadas contra el último resplandor del sol. Elara sentía una paz y una felicidad que nunca antes había conocido. Había encontrado no solo un salvador, sino un compañero de vida, un hombre que la amaba por quien era, más allá de su pasado. La noticia del romance entre Alexander Volkov y Elara no tardó en extenderse por los círculos sociales de Veridia, generando un torbellino de sorpresa, en algunos casos, incredulidad. Alexander, un soltero codiciado y uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, siempre había mantenido su vida personal herméticamente cerrada. Que de repente apareciera de la mano de una mujer con un pasado tan humilde como el de Lara era algo que la élite local no podía procesar fácilmente. Los medios de comunicación sensacionalistas no tardaron en olfatear la historia. Las primeras fotos de Alexander y Elara juntos en eventos públicos, galerías de arte, cenas discretas comenzaron a circular, acompañadas de titulares que oscilaban entre la fascinación y el escepticismo. ¿Quién es la misteriosa mujer en la vida de Alexander Volkov?, preguntaban algunas revistas, mientras otras, más atrevidas, se aventuraban a investigar el pasado de Elara, aunque sin éxito inicial debido a la discreción de Alexander. Elara, acostumbrada a la invisibilidad de las calles, se encontró de repente bajo el escrutinio público. Las miradas curiosas y los susurros la seguían a donde fuera, incluso dentro de las oficinas de Volkov Industries. Algunos colegas, especialmente aquellos que conocían su historia gracias a los rumores que inevitablemente se filtraban, la miraban con una mezcla de admiración y envidia. Otros, los que no sabían, simplemente la veían como la nueva novia del jefe, sin comprender la magnitud de la transformación que había vivido. Alexander, consciente de la presión, se mantuvo firme. Nunca se escondió, ni a ella ni su relación. Al contrario,
La acompañaba con orgullo a cada evento, tomaba su mano en público y la presentaba con una naturalidad que desarmaba a los más críticos. Su apoyo incondicional era un escudo para Elara. Él la tranquilizaba, le recordaba que las opiniones ajenas no definían su valía y que lo importante era su felicidad juntos. «Dejemos que hablen, Elara», le decía con una sonrisa. «Mientras nosotros seamos felices, nada de eso importa». Sin embargo, el mundo elitista de Alexander no siempre fue tan acogedor. En algunos eventos sociales, Elara notó la frialdad de ciertas miradas, los comentarios condescendientes disfrazados de cumplidos, las preguntas capciosas sobre su pasado o sus aspiraciones. Hubo una ocasión en que una socialité, conocida por su lengua afilada, le preguntó directamente: «¿Y a qué te dedicabas antes de conocer a Alexander, querida? Pareces tan diferente a su círculo habitual». Elara sintió el ardor en sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Alexander interpuso su mano en la espalda de ella, con una sonrisa gélida hacia la mujer. «Elara es una talentosa diseñadora gráfica en mi empresa y, más importante aún, la persona más maravillosa que he conocido», sentenció, poniendo fin a la conversación. A pesar de los desafíos externos, la relación de Alexander y Elara se fortalecía cada día. Cada mirada de desaprobación de otro solo reafirmaba su conexión. Se apoyaban mutuamente, encontrando consuelo y alegría en la compañía del otro. Elara sentía que, por primera vez en su vida, no solo era amada, sino también protegida y valorada. Alexander había visto más allá de la indigencia, más allá de la humillación, y había encontrado en ella una mujer digna de amor y respeto. Una tarde, mientras disfrutaban de un picnic improvisado en un mirador con vistas a la ciudad, Alexander se giró hacia Elara, sus ojos brillando con una determinación que ella conocía bien. «Elara», comenzó, su voz más seria de lo habitual, «mi vida ha cambiado por completo desde que llegaste. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló sobre una rodilla. Elara sintió que el corazón se le detenía. Las lágrimas, siempre tan cercanas en su vida, comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran de una alegría abrumadora. El anillo, brillante y elegante, resplandecía bajo la luz del sol. «Elara», continuó Alexander, su mirada fija en ella, «¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y casarte conmigo?» La propuesta de Alexander fue un torbellino de emociones para Elara. Las palabras «casarte conmigo» resonaron en sus oídos, mezclándose con el sonido de las olas y el latido desbocado de su propio corazón. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas mientras miraba el anillo brillante y luego, los ojos suplicantes pero llenos de esperanza de Alexander. Era un momento de ensueño, tan alejado de la pesadilla que había sido su vida en la calle, que le costó asimilarlo. «Sí, Alexander», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la emoción. «Sí, sí, por supuesto que sí». Alexander sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. Se puso de pie, la tomó en sus brazos y la hizo girar, la risa de Elara mezclándose con la suya. El beso que compartieron fue profundo y lleno de promesas, un sellador de un futuro que ambos anhelaban. Elara se aferró a él, sintiendo la solidez de sus brazos, la realidad de su amor. No era un sueño, era verdad. La noticia del compromiso se extendió rápidamente, generando una ola aún mayor de interés y conversación. Si el romance ya había sido un tema candente, la inminente boda del magnate con la ex indigente se convirtió en la comidilla de Veriria. Los periódicos dedicaron páginas enteras a la historia, algunos con un tono romántico, otros con un tinte más escéptico sobre la Cenicienta moderna. Elara, sin embargo, se sentía blindada por el amor y el apoyo incondicional de Alexander. Las opiniones externas se desdibujaban ante la magnitud de la felicidad que sentía. Los preparativos de la boda comenzaron con un entusiasmo desbordante por parte de Alexander, quien se dedicó a cada detalle con la misma meticulosidad que aplicaba a sus negocios. Elara, por su parte, se sentía abrumada pero emocionada. Alexander insistió en que la boda fuera un reflejo de ambos, de sus gustos y de su historia. Optaron por una ceremonia íntima, pero elegante, en los jardines de la mansión Volkov, rodeados de sus seres queridos y algunos amigos cercanos. Marta, la mujer que había sido su primera aliada y confidente, se convirtió en una figura clave durante los preparativos, ayudando a Elara con cada aspecto del gran día. Alexander también le presentó a su abuela, la matriarca de la familia Volkov, una mujer anciana pero de espíritu vivaz y mirada aguda. Al principio, Elara sintió cierta aprensión, temiendo el juicio de alguien tan arraigada en el mundo de Alexander.
Sin embargo, la abuela de Alexander la recibió con una calidez inesperada. Había una bondad en sus ojos que tranquilizó a Elara, y pronto se hicieron confidentes, compartiendo risas y consejos sobre la vida y el amor. La abuela, de hecho, se convirtió en una de sus mayores defensoras, encantada de ver a su nieto tan feliz. La elección del vestido de novia fue un momento mágico. Alexander insistió en que Lara tuviera el vestido de sus sueños, y ella, después de mucha persuasión, accedió a visitar una boutique de alta costura. Al verse reflejada en el espejo, con el vestido blanco inmaculado y el velo delicado, Lara apenas pudo contener las lágrimas. Era la imagen de la novia que nunca pensó ser, la prueba tangible de que su vida había dado un giro de 180 grados. A medida que se acercaba el día de la boda, Lara sentía una mezcla de emoción y una tranquila seguridad. Había superado innumerables obstáculos, había enfrentado la humillación y la desesperación, y ahora estaba a punto de casarse con el hombre que no solo la había salvado, sino que la amaba incondicionalmente. Alexander, por su parte, se mostraba radiante. No le importaban los juicios ni los rumores, solo le importaba Lara. El sol brillaba con una gentileza inusual sobre los exuberantes jardines de la mansión Volkov. Era el día de la boda, un día que Lara nunca creyó que llegaría. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de las flores y el suave murmullo de los invitados que esperaban en sus asientos, elegantemente vestidos. Lara, en su habitación nupcial, se miró una última vez en el espejo. El vestido de encaje blanco caía con gracia sobre su figura, y su cabello estaba recogido en un moño elegante, adornado con pequeñas perlas. Se veía hermosa, no como la sombra que había sido, sino como una mujer radiante, llena de vida y de amor. Marta, con lágrimas en los ojos, le ayudó a ajustar el velo. «Estás preciosa, Lara», susurró, su voz llena de emoción. Cuando la música comenzó a sonar, una melodía suave y familiar, Lara sintió que el corazón se le salía del pecho. Era el momento. Su abuela, radiante en un elegante vestido de seda, se acercó a ella con una sonrisa. «Lista, mi querida», dijo, extendiendo su brazo para que Lara lo tomara. Caminaron juntas por el pasillo de pétalos blancos, entre las miradas de admiración de los invitados. Lara buscó a Alexander, y sus ojos se encontraron. Él estaba de pie al final del pasillo, vestido impecablemente con un traje de novio, su rostro iluminado por una sonrisa que le derritió el corazón. En sus ojos, Lara vio no solo amor, sino también una profunda gratitud y una felicidad inmensa. Era el hombre que la había sacado de la oscuridad, el hombre que creía en ella, el hombre de su vida. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Las palabras del oficiante resonaron en el aire, hablando de amor, compromiso y la construcción de un futuro juntos. Cuando llegó el momento de los votos, Lara y Alexander se miraron profundamente, sus manos entrelazadas. Alexander habló primero, su voz clara y firme. «Lara, desde el momento en que te vi, supe que eras especial. Me mostraste la verdadera fuerza, la resiliencia del espíritu humano. Prometo amarte, honrarte y protegerte todos los días de mi vida. Seré tu compañero, tu apoyo incondicional y tu mejor amigo, en la riqueza y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Las palabras de Lara, aunque más suaves, estaban cargadas de igual emoción. «Alexander, llegaste a mi vida cuando todo parecía perdido. Me tendiste una mano cuando nadie más lo hizo, y me enseñaste a creer de nuevo. Eres mi refugio, mi inspiración y el amor de mi vida. Prometo amarte con todo mi corazón, apoyarte en tus sueños y construir contigo un hogar lleno de alegría y comprensión. Te doy mi vida, mi alma y mi futuro, por siempre y para siempre». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Alexander la besó con una pasión que hizo que el mundo de Lara girara. Los aplausos y las ovaciones llenaron el aire, y los novios caminaron de regreso por el pasillo, sus rostros irradiando una felicidad inmensa. La recepción fue una celebración vibrante. La música llenaba el ambiente, la comida era deliciosa y los invitados brindaban por la feliz pareja. Alexander no dejó de sonreír en toda la noche, sus ojos fijos en Lara, como si no pudiera creer su suerte. Lara, por su parte, se sentía en paz, en casa, finalmente. Bailaron su primer baile como esposos, perdidos el uno en el otro, ajenos al mundo que los rodeaba. Alexander la sostuvo cerca, susurrándole al oído lo mucho que la amaba y lo feliz que era de que fuera su esposa. El inicio de su vida como matrimonio fue una adaptación hermosa y gradual. Se mudaron a la mansión de Alexander, y Lara encontró su lugar en ese vasto y lujoso hogar. No se trataba de ser una esposa trofeo, sino de construir un hogar juntos.
Ella continuó trabajando en Volkov Industries, ahora con proyectos aún más ambiciosos, contribuyendo con su talento y creatividad a la empresa de su esposo. Alexander, por su parte, seguía siendo el empresario exitoso, pero ahora había una nueva dimensión en su vida, una calidez y una plenitud que Lara había traído consigo. Su amor se profundizó con cada día que pasaba. Compartían risas, sueños, miedos y alegrías. Lara encontró en Alexander no solo un esposo, sino un alma gemela, un compañero de vida que la entendía y la amaba incondicionalmente. La humillación del pasado era ahora una sombra lejana, una parte de su historia que le recordaba la increíble travesía que había emprendido. Había encontrado no solo el amor verdadero, sino también una familia, un propósito y la plena recuperación de su dignidad. La mujer humillada en las calles de Veridia se había convertido en la señora Volkov, pero más importante aún, se había convertido en la mujer que siempre estuvo destinada a ser: fuerte, resiliente y amada. Los años pasaron, tejiendo la vida de Lara y Alexander Volkov con hilos de amor, respeto y un propósito compartido. Su matrimonio no fue un cuento de hadas estático, sino una sociedad dinámica y enriquecedora. Alexander siguió expandiendo Volkov Industries, con Lara a su lado no solo como esposa, sino como una influencia creativa y estratégica en el departamento de diseño, donde su talento floreció, ganándose el respeto de la industria. Juntos, emprendieron iniciativas filantrópicas significativas. La experiencia de Lara en las calles le dio una perspectiva única, y Alexander, con sus recursos y visión, la apoyó en la creación de fundaciones dedicadas a ayudar a personas sin hogar y a ofrecer segundas oportunidades a aquellos que habían sido marginados por la sociedad. Construyeron refugios dignos, programas de capacitación laboral y centros de apoyo, convirtiéndose en faros de esperanza en Veridia y más allá. Cada vez que visitaban uno de estos centros, Lara recordaba el frío, la soledad y la humillación y agradecía a Alexander no solo por salvarla a ella, sino por ayudarla a transformar su dolor en una fuerza para el bien. Su hogar en la mansión Volkov se llenó de vida y risas. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con valores de empatía, humildad y la importancia de retribuir a la comunidad. Lara se aseguró de que sus hijos conocieran su historia, no como una carga de vergüenza, sino como un testimonio de resiliencia y del poder transformador del amor y la compasión. La prensa, que alguna vez había especulado sobre su improbable unión, ahora lo celebraba como un ejemplo de amor verdadero y compromiso social. La historia de la mujer humillada que encontró el amor y un propósito con un millonario se convirtió en una leyenda urbana, inspirando a muchos. Pero para Lara y Alexander, su mayor logro no residía en la fama o la fortuna, sino en la profundidad de su conexión y en el impacto positivo que lograron en la vida de incontables personas. Con el paso de los años, su amor solo se hizo más fuerte, madurando como un buen vino. Se apoyaron en los desafíos, celebraron los triunfos y encontraron consuelo en la presencia del otro. Lara, la mujer que una vez se sintió invisible y sin valor, había encontrado su voz, su lugar en el mundo y un amor que trascendía todas las barreras. Y Alexander, el poderoso magnate, había encontrado en ella la pieza que le faltaba, la luz que iluminó su vida y le dio un significado más profundo. Su historia era el recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de dar y de transformar vidas. Los años pasaron, tejiendo la vida de Lara y Alexander Volkov con hilos de amor, respeto y un propósito compartido. Su matrimonio no fue un cuento de hadas estático, sino una sociedad dinámica y enriquecedora. Alexander siguió expandiendo Volkov Industries, con Lara a su lado no solo como esposa, sino como una influencia creativa y estratégica en el departamento de diseño, donde su talento floreció, ganándose el respeto de la industria. Juntos, emprendieron iniciativas filantrópicas significativas. La experiencia de Lara en las calles le dio una perspectiva única, y Alexander, con sus recursos y visión, la apoyó en la creación de fundaciones dedicadas a ayudar a personas sin hogar y a ofrecer segundas oportunidades a aquellos que habían sido marginados por la sociedad. Construyeron refugios dignos, programas de capacitación laboral y centros de apoyo, convirtiéndose en faros de esperanza en Veridia y más allá. Cada vez que visitaban uno de estos centros, Lara recordaba el frío, la soledad y la humillación y agradecía a Alexander no solo por salvarla a ella, sino por ayudarla a transformar su dolor en una fuerza para el bien. Su hogar en la mansión Volkov se llenó de vida y risas. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con valores de empatía, humildad y la importancia de retribuir a la comunidad. Lara se aseguró de que sus hijos conocieran su historia, no como una carga de vergüenza, sino como un testimonio de resiliencia y del poder transformador del amor y la compasión.
La prensa, que alguna vez había especulado sobre su improbable unión, ahora lo celebraba como un ejemplo de amor verdadero y compromiso social. La historia de la mujer humillada que encontró el amor y un propósito con un millonario se convirtió en una leyenda urbana, inspirando a muchos. Pero para Elara y Alexander, su mayor logro no residía en la fama o la fortuna, sino en la profundidad de su conexión y en el impacto positivo que lograron en la vida de incontables personas. Con el paso de los años, su amor solo se hizo más fuerte, madurando como un buen vino. Se apoyaron en los desafíos, celebraron los triunfos y encontraron consuelo en la presencia del otro. Elara, la mujer que una vez se sintió invisible y sin valor, había encontrado su voz, su lugar en el mundo y un amor que trascendía todas las barreras. Y Alexander, el poderoso magnate, había encontrado en ella la pieza que le faltaba, la luz que iluminó su vida y le dio un significado más profundo. Su historia era el recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de dar y de transformar vidas.